Hola, hola de nuevo. Hoy, hoy os voy a contar la historia de una gran pintora del siglo XX, tal vez una de las más conocidas, que siendo una niña ya hizo sus pinitos. ¿De quién se trata? De Frida Kahlo. Ella, Frida. ¿La veis? Ella es Frida Kahlo, una gran pintora mexicana. Nació el 6 de julio de 1907, hace muchísimo tiempo. ¿En dónde? En México. Era mexicana, en un pueblecito que se llamaba Coyoacán. Mirad, vivía en México en una casita azul. ¿La veis allí? Está Frida. Esa es Frida. Allí nació, en México. Mirad qué bonito, qué colorido, qué dibujos, ¿veis? Eso es México y todos los dibujitos que hacía Frida Kahlo. Allí nació, en aquella casita azul de México. Porque uno de sus distintivos de Frida eran sus cejas, ¿veis? Se juntaban las cejas en el centro. En aquella época, pues las mujeres no se depilaban ni se hacían esas cosas. Y uno de sus detalles más agudos es eso, sus cejas siempre juntas. Bueno, pues el papá de Frida era fotógrafo, de aquellos, mira, de esos que se metían, ¿ves? Fíjate qué cámara de fotos más antigua. Mira, ¿ves? El papá estaba ahí dentro, entonces se ponían como una mantita por encima y hacían la foto, ¿ves? A las señoras, a los señores. Mira, Frida, ahí está, siempre veía a su papá, pues cómo hacía las fotos. Su papá también pintaba, ¿sabes? Y Frida tenía 6 hermanas. Su mamá estaba siempre cansada, claro, con tantas hermanas y tantos niños, pero a ella siempre estuvo fijándose en su papá. Pero era una chica un tanto extraña y muy suya. Y se inventó una amiga imaginaria. Y para ella, su amiga imaginaria, que era ella misma, ¿veis? Era ella misma. Y sus dibujos, sus pinturas, porque la encantaba pintar. ¿Y qué pasó? Que siendo chiquitita la dio una enfermedad que se llama polio y la atacó a la pierna derecha. Es una enfermedad que te deja las piernas así como tontitas y luego ya vas así cojeando siempre porque es una enfermedad que entra a los niños. En aquella época pues no la podían curar. Y entonces, ¿qué pasó? Que Frida se tiró 9 meses en la cama tumbada y se aburría una barbaridad. Ya ni su amiga imaginaria la entretenía. ¿Y qué hizo? Dijo, pues voy a hacer una cosa. Imaginación, imaginación. Y voy a pintar. Y entonces, ¿veis? Ella se imaginaba, ¿veis? Pintaba un médico raro con un señor que venía con un maletín. Ella se veía volando por la luna. Tenía una imaginación fabulosa. Mirad, ¿veis? Ella estaba en la cama con su pierna mala, allí tirada, pero se inventaba y pintaba y dibujaba. Todo, la encantaba pintar y dibujar cosas raras. Bueno, de hecho, es una pintora que no imita a nadie, es única. O sea, sus dibujos son únicos. Y claro, su papá, ¿qué hacía? Que a las fotos que hacía, luego las daba como un toque de pintura. Y el papá luego las vendía. Y entonces, ¿veis? Ahí está el papá de Frida, que era el fotógrafo, acordaros, ¿veis? Con las fotos, mirad su cámara de fotos y ahí estaba su papá haciendo pues lo que él hacía, su trabajo, haciendo las pinturas y demás. ¿Y Frida qué hacía? Pues le ayudaba, ¿veis? Ahí está Frida, que ya va siendo más mayor, y le ayudaba a colorear y a pintar las cosas y a pintar las fotos. Hay que tener imaginación. Ella siempre, imaginación, imaginación, imaginación. ¿Qué hacía? A Frida le gustaba mucho mirar a través de los microscopios. Y todo lo que veía, pues entre los microscopios, pues los microbios, los bichitos, ella luego lo imaginaba y los pintaba, ¿veis? Ella miraba por los microscopios, ¿veis ahí sus pinturas? Ahí está su paleta con sus pinceles y su pintura, ¿veis? Pero que veía un bichito no sé qué, pues luego ella cogía y lo pintaba. Y pintaba los bichitos como ella creía que eran, ¿veis?
Ella pintaba las uvas así con ojos, pintaba la sandía, ¿veis? Ella hacía esos dibujos raros porque a ella le gustaba hacer eso. Bueno, de hecho, una gran pintora, ¿eh? ¿Y qué pasó? Que fue al colegio a estudiar y Frida estudiaba ciencias, porque fue una mujer que estudió, ¿eh? En aquella época, de las pocas que estudiaban, porque, bueno, podía pagar aquello, y estudió ciencias. ¿Pero qué pasaba? Que se aburría en el colegio, pero no porque no le gustara estudiar, todo lo contrario, porque le parecía que el colegio era poco. O sea, ella quería aprender más, mucho más de lo que le enseñaban en el colegio. Y claro, fíjate, aquí está jugando, ¿veis? En el colegio, siempre la reconoceréis por las cejas, ¿veis? Siempre sus cejas. Siempre Frida Kahlo la reconoceréis por eso. Mira, ¿veis? Ella jugaba con sus amigos en el colegio, estudiando ciencias, pero no. Ella pretendía ser algo más. El colegio... ¿Y qué pasó? Que tuvo tan mala suerte que ya de por sí, acordaros que tenía esa pierna mala de pequeña, pues yendo en el autobús al colegio sufrieron un accidente y Frida ya hubo una pierna que se la quedó ya muy mal, muy mal. ¿Veis? Pobrecita, yendo al colegio, ¿veis? En el autocar del colegio, ahí está el autocar, ¿veis? Fue al colegio y la pobre pues sufrió el accidente. Todos sus dibujos, esos son todos sus dibujos, que a ella le gustaba hacer esos dibujos raros, ¿veis? Ahí está. Y yendo al colegio sufrió un accidente y ya para siempre, para siempre, para siempre, Frida tuvo que llevar un bastón para poder andar. Pero eso no la impedía hacer nada, por supuesto que no. Siguió dibujando, siguió pintando. Esas pinturas que ella se imaginaba andando, volando, ¿veis? Volando, porque ya se imaginaba, ¿veis? Sus pinturas. Mira, ahí está. Eso se llama caballete, donde se pinta y se pone el lienzo. El lienzo es donde se pinta y eso es el caballete. Y ahí está la paleta de pinturas, ¿veis? Con sus pinceles y ¿veis sus muletas? ¿Las veis que ya no podía andar, ella pobrecita? ¿Y que ella se imaginaba? Pues que podía bailar, que podía volar. Imaginación, imaginación, imaginación. Pintaba de todo, todo, pintaba todo, escribía. Tenía una gran imaginación. Pero después del accidente Frida no volvió a ser la misma. Siempre estaba así un poquito como tristona, como rara. Pero bueno, ella lo superó. Y luego ya se hizo muy mayor. Nunca lloró, ni se quejó por nada. Era una mujer muy valiente, ¿eh? Y muy decidida para su época, ¿eh? Siempre defendió a la mujer y fue una mujer muy sabia, ¿eh? Mira, luego aquí ya la veis de mayor, que aquí es donde la reconoceréis en muchos cuadros y en muchos sitios si vais a los museos. Esa es Frida Kahlo. ¿La veis? Ahí ya sí, ella ya está siendo mayor, ya se había casado, también con un gran pintor, ¿eh? Se casó con un gran pintor, que luego también fue famoso, su marido. Y mira, ahí la tenéis, ¿ves? Muy mexicana ella y muy famosa. Y siempre fue una mujer muy, muy inteligente. Cada vez que se levantaba de la cama, ella todo lo que quería era dibujar, pintar, pintar cosas extrañas, en su mundo imaginario. Mirar qué de cosas pintaba. Mira, ella se pintaba así, se pintaba mucho a ella. Tenéis que ir algún día a un museo y ver los dibujos y las pinturas de Frida Kahlo. Os van a gustar porque son con muchos colorines y con muchos dibujos muy bonitos. Y pinta, pues también escribe frases al pie de las pinturas. Hacía cosas, escribía cosas muy bonitas, pero nunca, nunca imitó a nadie. Siempre fue muy suya. Siempre. Ella, Frida Kahlo. Ella, esa mexicana famosa en el mundo entero. Frida. Y ya veis lo que hace una niña. ¿Veis? Que luego sus dibujos siempre dicen viva Frida y siempre estaremos con Frida. Esos dibujos extraños como que parecen de niños pequeños, ¿verdad? Pues ya ves lo que hizo una niña tan pequeña con un problema en una pierna, que no podía casi ni andar, luego con un accidente que la dejó con bastón y con muletas para toda su vida, y sin embargo ella nunca se rindió. Ella siempre sigue adelante. Es más,
famosa en el mundo entero por sus pinturas y por sus escritos y por sus frases famosas. Acordaros que siendo una niña y con ese aspecto físico, pues que mirar qué aspecto físico, tampoco es que fuera una belleza, porque tampoco era guapa, pero no hace falta ser guapo para ser inteligente. Acordaros siempre que la belleza no lo es todo. Es lo que hay aquí dentro y lo que hay aquí dentro. Dentro del corazón y dentro de la mente. Eso es la belleza. El resto es algo que ven y que tú tienes y que puedes estar más guapo, menos guapo, unos somos gordos, otros altos, otros bajos, otros dorados. Cada uno tiene lo suyo. Pues ella incluso así llegó a ser una de las mejores pintoras del siglo XX. Acordaros, Frida Kahlo. Ir algún día a ver sus pinturas que os van a gustar. Yo espero que os haya gustado la historia de Frida y aprendes de ella. Siempre mucha imaginación, siempre la imaginación al poder. Pensar que podéis hacer cosas maravillosas, siempre buenas, claro. Bueno, amigos y amigas, espero que os haya gustado, ¿vale? Esa manita, si os ha gustado. Volveré en mi próximo relato o mi próximo cuento. Ya sabéis que yo siempre os estoy poniendo cosas nuevas. Y claro, por supuesto, nunca, nunca, nunca os olvidéis de que la Abu Marisa os manda muchos, muchos, muchos besitos. Hasta pronto. Os espero.